Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. Entonces dice, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por mi causa, ¿qué dice? La hallará. Y acá hace una pregunta el Señor. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra. Señor, úsame en esta hora para entregar lo que tú has hablado conmigo, lo que tú me has enseñado. Que sea tu palabra para todos los que hoy estamos acá. Alimento, comida, guía, Señor, para nuestras vidas. Siempre tu palabra produzca en nosotros, Señor, una transformación de nuestro entendimiento, de nuestra forma de ver la vida. Produzca en nosotros fruto abundante, Señor. Ese es el poder que tiene tu palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Que eso se despierte en nuestro corazón, Señor. Una fe verdadera por buscarte a ti, por agradarte a ti. Que esto sea para cada uno de nosotros hoy palabra de Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Le da un aplauso ahí a la palabra del Señor. Bien, quisiera comenzar compartiendo que cuando yo era un adolescente de 16 años y tuve un encuentro profundo con el Señor, en aquel encuentro sentí yo que el Señor, a través de esa vivencia, de esa experiencia, me llamaba no solo a tener un encuentro cercano con Él, no solo a ser un discípulo en el sentido de venir, de asistir a la iglesia, sino que me llamaba aún más allá, a entregar completamente mi vida al Señor, rendir todos mis sueños a Él, seguirlo a Él e involucrarme en la obra del Señor. Yo crecí en un hogar cristiano, mis padres eran pastores, siempre crecí bajo esa dinámica y conocí el lado B también del pastorado. ¿Sí? Todo lo que significa ser pastor, todo el peso emocional que conlleva dirigir una iglesia, dirigir una congregación, lo que significa de pronto el defraudarse por algunos hermanos, lo que significa el dolor de que de pronto gente que ha sido pastoreada por muchos años se va sin dar una causa clara del porqué de esa situación. Vivir ese dolor y observarlo, en este caso en mis papás, eso va dejando una huella en uno como hijo. Y si bien uno ama a la iglesia y ama al Señor, uno también va conociendo el peso de lo que es el pastorado. Como dice mi papá, y a veces me tira en broma cuando yo subo y él está acá, otra cosa es con guitarra. Una cosa es mirarlo desde una distancia y otra cosa es estar. Entonces, nunca a mí me interesó profundamente el trabajar en la obra del Señor, el ser pastor. Otros eran mis sueños, otros eran mis planes, mis ideales. Eran cristianos, sí, pero yo soñaba con algo totalmente distinto y no con ser pastor o estar involucrado en la iglesia. Fue solo una experiencia profunda con el Espíritu Santo lo que cambió mi forma de ver mi vida y mi forma de ver mis sueños. Ya las cosas para mí no tenían mayor sentido, mayor trascendencia, pero en ese buscar y en ese caminar y en ese encuentro profundo que yo tuve con el Señor, yo comencé a buscar en la Escritura diferentes llamados, diferentes encuentros que tuvieron los hombres y mujeres con Dios. En alguna medida, siendo un adolescente, lo que yo buscaba era saber si lo que a mí me había pasado
le había pasado también a otros, y si lo que yo había vivido también era válido, en alguna medida yo quería validar ese llamado a través de la experiencia de otros. Porque como yo me crié en una iglesia por muchos años, escuché muchos testimonios y los testimonios eran impactantes. Entonces yo quería saber si este adolescente, sin un gran testimonio detrás de un cambio profundo, transformador, en esa medida podía o no entregarse de lleno al Señor. Entonces comencé a leer y a buscar diferentes llamados del Señor. Y dentro de eso voy a hablar de 3 llamados hoy particulares que me llamaron la atención en ese tiempo. Y el primero que me cautivó por lo sencillo pero profundo fue el llamado que Dios le hizo a un varón llamado Leví. Cuando Jesús caminaba en su peregrinaje terrenal, un día iba caminando, lo relata así la Escritura, y vio a un hombre sentado en una mesa recaudando impuestos. Y se acercó a él. Y el Señor hizo la predicación evangelística más corta de la historia. Porque solo se acercó a la mesa y le dijo: sígueme. Nada más. Sí, ese es un llamado así efectivo, 100%. Fue la predicación más corta y más efectiva, porque en ese momento que se acerca y le dice: sígueme a este recaudador de impuestos, dice el texto que este varón se paró, lo dejó todo y lo siguió. Usted lo puede leer, así tal cual fue. Ese fue el encuentro. Solo ese encuentro con el Señor cambió el destino de su vida. Y la única palabra que el Señor le dijo fue: sígueme. Pero mirándolo directamente. Eso dentro de este varón, que era un recaudador de impuestos, removió todo dentro de él, removió todo lo que había en su corazón. ¿Cómo es posible que este hombre, que este maestro de la ley, que este hombre que algunos ya consideran el Mesías, se acerque a mí, a un hombre pecador, y me diga a mí que yo lo siga? ¿Por qué? Porque Leví sabía su condición, sabía lo que él era. Él era un hombre pecador, era un hombre que defraudaba, era un hombre que aceptaba coimas, era un hombre que estaba en un oficio que por su propio pueblo incluso era despreciado, era recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Él sabía su realidad. Por eso cuando el Señor se acerca y le dice: sígueme, remueve todo dentro de su vida. Y al igual que Leví, no podemos ocultar nada delante de la presencia del Señor. Y al igual que Leví, el Señor un día nos llamó a cada uno de los que hoy estamos acá. Y nos llamó no cuando éramos aceptables delante de su presencia. Nos llamó cuando todos los que estamos acá éramos pecadores delante de Él. Porque dice la palabra que Él nos amó aún antes que nosotros lo amásemos a Él. Él nos buscó, Él salió a nuestro encuentro. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nunca olvide aquello, porque el Señor ahí salió a nuestro encuentro y nos vio en medio de nuestra realidad. Al igual que ese recaudador de impuestos, ahí nos fue a buscar, ahí nos encontró el Señor. Él estaba sentado en la mesa recaudando impuestos cuando Cristo se acercó a él y le dijo: sígueme. ¿Dónde estaba usted cuando el Señor lo encontró? ¿En qué estaba? ¿En qué ocupaba su vida, sus fuerzas? ¿En qué estaban sus deseos? ¿En qué estaba ocupado su corazón? ¿Dónde estaba cuando el Señor lo llamó? ¿Se recuerda en qué estaba ocupado? ¿En qué gastaba sus fuerzas? Y en medio de aquello un día vino Cristo y le dijo: sígueme. Y usted ahí tomó una decisión que nunca debe de olvidar. He decidido, como decían las poleras del bautismo, seguir a Cristo. He decidido seguirlo al Señor. El Señor nos llamó tal cual estábamos, en la condición en la que estábamos. Pero eso tiene otra verdad. El Señor cuando nos llama en nuestra condición, pero nunca nos deja igual. Su gracia nos impacta, su verdad nos transforma y su santidad nos cambia. Y cambia toda nuestra manera de ser, de pensar y de ver la realidad de la vida. Cuando usted le diga: ven a Cristo tal como está, sí, eso es una parte de la verdad. La segunda parte es: Cristo va a transformar todo lo que yo soy, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso.
Porque cuando nos acercamos a Cristo y nos impactamos con Él, no podemos seguir siendo igual. Cada hombre, cada mujer que se encontró con Cristo en su peregrinaje terrenal nunca volvió a ser el mismo. La santidad de Dios nos impacta. Recuerde que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Dejándolo todo, lo siguió. ¿Por qué? Porque encontró en Cristo algo que nunca había encontrado en hombre alguno. Encontró en aquel varón perdón para sus pecados y una nueva oportunidad de vida en Dios. ¿Por qué decidiste seguir a Jesús? Porque un día nosotros dijimos, sí, Señor, yo te seguiré. ¿Qué nos movió a aceptar ese llamado? A veces es bueno recordar, porque un día yo dije, sí, Señor, yo te seguiré. No solo recordar en qué condición estábamos, sino porque hemos aceptado el llamado del Señor. ¿Está aquí conmigo? En Cristo encontramos la plenitud de nuestra vida. En Él estamos completos. Él vino a transformar y a cambiar todo nuestro ser, a darnos una nueva identidad, una nueva visión de nosotros mismos y un propósito de vida en Él y una promesa de eternidad con Cristo. Entonces, si hemos aceptado este llamado, nunca dejemos que la duda entre en nuestro corazón y nos haga dudar que esta es la mejor decisión que pudimos tomar en nuestras vidas, seguir al Señor. Nunca deje que la duda entre a su corazón. Leví era o es Mateo, es un recaudador de impuestos. Este hombre decidió seguir a Cristo y su vida fue totalmente transformada. Pasó de ser recaudador de impuestos a discípulo, de discípulo a apóstol, de apóstol a escritor, y es lo que hoy día estamos leyendo, el Evangelio según San Mateo. Porque un día le dijo sí al Señor. Usted no sabe cómo Dios puede tomar su vida y transformarla y hasta dónde Dios lo puede llevar cuando nos dejamos guiar por su poderosa mano. Segundo llamado que a mí me llamó mucho la atención. Este es un llamado totalmente distinto. Este hombre era un asesino, un perseguidor, un confabulador, lejos de ser un discípulo. Pero Dios lo llamó y lo llegó a constituir un apóstol en su nombre. Este hombre se llama Saulo de Tarso, lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Este hombre sale su llamado de todo lo que nosotros podemos entender o comprender. Quizás su llamado se parece más al llamado de Moisés. Dios le habla a Saulo, no desde una zarza ardiente, sino desde una luz que era más fuerte que la luz del sol. Así lo describe el libro de los Hechos. Cuando narra la conversión del apóstol Pablo, se narra 3 veces dentro del libro de los Hechos, y una de ellas dice que fue al mediodía, cuando Saulo caminaba junto a otros varones a la ciudad de Damasco para tomar ahí prisioneros a distintos hermanos que estaban predicando la palabra. Y dice que cuando él iba caminando se aparece una luz que era más brillante que el sol, la cual lo dejó ciego en aquel momento. Dice, y frente a esta luz yo caí de rodillas y una voz, dice, me habló en mi propia lengua. Me habló en hebreo y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice la escritura que Saulo pregunta y le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en aquel momento este varón quedó ciego, fue llevado a duras penas hasta la ciudad. Entró en una habitación, dice la palabra, y estuvo 3 días sin comer ni beber nada. Era un ayuno total, absoluto. ¿Por qué? Porque este varón toda su vida se preparó para ser un maestro de la ley, para ser un sacerdote, para enseñar acerca de la ley. En ese celo se levanta a perseguir a la iglesia
porque predicaban que ese hombre que había sido crucificado en un madero era el Mesías. Eso para él era abominable, eso era algo digno de muerte. Por eso él los comienza a perseguir, no solo en Jerusalén, sale incluso a otras ciudades a perseguirlos, pero se encuentra con Cristo. Eso es chocar con una pared, no puede seguir siendo igual. La voz de Cristo vino y remeció completamente su ser. Ahí está, 3 días sin comer, sin beber, tratando de procesar todo esto. Yo me crié, yo me preparé, mi familia pagó mis estudios en Jerusalén, me formé con el mejor maestro que hay para llegar a ser un miembro del Sanedrín. Todo eso está dentro de su ser conmocionado, pero verdaderamente Cristo ha resucitado, se me apareció. ¿Ahora qué hago? Esa es la pregunta. ¿Ahora qué hago? Porque verdaderamente Cristo vive, Cristo ha resucitado. En eso está Saulo. Y dice que ve en visión mientras está ayunando y orando que entra un hombre llamado Ananías y le impone las manos, y en ese momento él recobra la vista. Y eso es precisamente lo que sucede. Entra este varón llamado Ananías y le dice: hermano Saulo, Jesús, que se te apareció camino en Damasco, me ha mandado para que ore por ti y recobres la vista y recobres fuerzas y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento dice la palabra que oró por él, recobró la vista y fue bautizado en el Espíritu Santo. Inmediatamente dice: recobré fuerzas y comencé a predicar a Cristo. Una conversión impactante, ¿sí? Si lo ponemos en términos humanos. Impacta, cuando uno lo lee, impacta. Yo lo leí siendo un adolescente y quedé impactado. No llego, dije, no soy como Saulo, no llego. No me da, no soy como Saulo. Porque uno tiende a compararse. Saulo chocó con esta pared, replanteó todo. Verdades, la cruz es una locura para los hombres, pero es poder de Dios para los que hemos creído en ella. Es chocar con una pared, es ser transformado completamente por Dios. La cruz ofende al mundo, ofende a los hombres. ¿Por qué? Porque ofende el intelecto, la autosuficiencia, la fuerza humana, la mente carnal. Ofende a aquel que quiere salvarse por su propio mérito, por sus propias fuerzas. Porque la cruz nos dice: tú crees solamente que Él es el Hijo de Dios y serás salvo. Ofende la fuerza humana y nos lleva a una dependencia total de Dios. La cruz nos hace dejar todo por creer que el Cristo resucitado es lo que en verdad nosotros necesitamos para nuestra vida. Le tengo una noticia: si usted aceptó a Cristo, cree en esta verdad. Cristo vive, Él ha resucitado, vive en mí, vive en medio de su iglesia. Y esa es la verdad que transforma al mundo, que cambia destinos. Esta conversión, como dije, desde nuestra mirada humana, indudablemente nos impacta. Saulo dice que al relatar su conversión, dice: no fui desobediente a la voz celestial. E inmediatamente comencé a predicar. Dejando todo, comencé a predicar. Aceptó el llamado, aceptó este encuentro con Dios. Los hombres pueden resistir, pueden obedecer o no a la voz de Cristo, pueden obedecer o no al llamado, pueden o no decir si quiero o no entrar en este llamado. Saulo dice que no fui rebelde, dice, a la visión celestial, y de inmediato comencé a predicar. Y de inmediato también comenzó sobre la vida de este varón la oposición y la persecución. Usted no crea que ser creyente no significa que no vamos a tener ni oposición ni tampoco persecución. Es parte de ser creyente. Porque un verdadero creyente donde está incomoda, porque no participa en lo mismo, no hace lo que los demás hacen, no tiene la misma esperanza que los demás. Su esperanza está en Dios. Ve la vida desde otro punto de vista. Su pensamiento fue transformado por la verdad de Dios. Por lo tanto, ahora mira las cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Porque las cosas de Dios son enemistad con las cosas del mundo. Se chocan, no son compatibles. Nuestra esperanza no está puesta en los hombres, nuestra esperanza está puesta en Dios. Y eso para aquel que no tiene fe le es locura, no lo entiende, no lo comprende. El hombre natural no lo puede entender.
porque aún no ha sido despertado a la verdad de Cristo. Aún está muerto en delitos y pecados, como dice la palabra. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, al reino admirable. Estamos en Cristo y toda nuestra vida ahora la vemos a través de esa verdad. Por eso podemos tener gozo, paz, esperanza aún en medio de aflicción y dificultad, porque nuestro gozo está firme en Cristo. Amén. Le da un aplauso ahí al Señor. Mateo, Pablo aceptaron obedecer a la voz de Cristo. Dejándolo todo, comenzaron a seguirlo. Tercer llamado. Este es muy diferente, porque acá no fue una voz audible, acá no fue Cristo quien se aparece. Acá es muy distinto, muy diferente. Y está ahí un poco escondido en la Escritura. Esto es, como dice nuestro pastor, para los que leen la Biblia, para los que buscan un poco más profundo. Este es un creyente de segunda generación. ¿Qué significa eso? Que él no vio con sus propios ojos a Jesús. Este ya es un discípulo de los apóstoles. Este varón, la fe nace en su corazón por el testimonio de su abuela Loide y de su madre Eunice, incluso por la predicación del apóstol Pablo. Pablo, en su primer viaje misionero, cuando usted lee la Escritura, va a una ciudad llamada Listra, y en aquella ciudad comienza a predicar. Dice la palabra que hay un hombre cojo de nacimiento, al igual como el cojo sanado en Jerusalén, que no podía caminar. Y dice que Pablo, fijando en él sus ojos, vio que tenía fe para ser sanado. Y al instante, dice, oró por él, y este hombre se levantó y comenzó a andar. Cuando lo vio la multitud, que era pagana, si no estamos en Jerusalén, dijeron: los dioses del cielo han descendido a la tierra. Y quisieron adorarlos. Y Pablo dice con Bernabé, a duras penas lograron impedir que fueran adorados. Y le decían: no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Lo que han visto acá fue el poder de Cristo en nuestras vidas obrando. Y en ese momento, mientras la multitud los aclamaba y ellos se resistían, dice que llegaron unos varones de otra ciudad, de Iconio, dice, que los venían persiguiendo, judíos, malos hombres, dice, ociosos. Siempre la Escritura los malos hombres los considera ociosos, ese es un paréntesis. Y los venían persiguiendo, y dice que agitaron a la multitud y tomaron a Pablo, dice, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dieron por muerto, dice la palabra. Lo dejaron tirado. Y dice que los discípulos salieron a buscarlo y lo rodearon, dice, y comenzaron a orar. Y sobrenaturalmente Pablo es sanado, se pone en pie y vuelve a la ciudad. ¿Y sabe a qué volvió? A seguir predicando la palabra. Por eso Pablo escribe y dice: yo llevo en mi cuerpo las marcas del apostolado. A mí nadie me cuenta en el fondo de lo que está diciendo Pablo lo que es ser un apóstol, un servidor de Cristo, porque lo llevo en mi cuerpo, las marcas de haber sido un apóstol llamado por el Señor. Como diría nuestro pastor, qué distinto es ese nivel, esa clase de hombres de Dios que están dispuestos a dar su vida, a predicar la palabra, aun cuando ésta es resistida, no en lugares donde todo es aplaudido, donde todo es celebrado, sino en lugares donde eso puede incluso costar la vida. Por eso él dice: yo soy un verdadero apóstol del Señor y nunca he dudado en cumplir mi comisión. Llevo en mi cuerpo las marcas del apostolado. Ese hombre impactó la vida de este adolescente llamado Timoteo. Y en su segundo viaje misionero, cuando vuelve a pasar por la misma ciudad, dice que la iglesia de Listra dijeron: hay un adolescente que tiene un buen testimonio, es fiel. Y dice que Pablo lo vio, lo tomó y se lo llevó con él. Así nace el llamado de Timoteo, por la fe de su abuela, de su madre, por la predicación del apóstol. No es Jesús quien directamente le dice: ven y sígueme. No hay una luz, no hay una voz estridente que remece las paredes para llamarlo. Pero le tengo una noticia: su llamado es tan válido como el del apóstol Pablo o como el de Mateo. ¿Está acá conmigo? Pablo y Timoteo son diferentes en carácter, más aún de Leví.
La forma de desarrollarse va a ser muy distinta, pero ambos son hombres fieles que aman profundamente a Dios, se entregaron al llamado. Pablo llega a escribir después a Timoteo y lo considera, dice, un verdadero hijo en la fe. Mi hijo amado, dice Timoteo, ven pronto a verme. Necesito verte, necesito conversar contigo. Muchos me han desamparado. Tú ven prontamente a verme. Fue un discípulo, fue alguien que se ofreció, fue alguien que la iglesia promovió, pero eso no quita validez al llamado de Dios sobre su vida. Quizás esta experiencia es la que más se parece a nosotros. ¿Sí? Estuve un día en la iglesia, yo estaba sentado, el pastor dijo se necesita ayuda para algo y yo dije yo quiero ayudar y comencé a servir en la obra del Señor y comencé a integrarme de lleno a la iglesia. Ese llamado y esa disposición es tan profunda y es tan válida como lo fue en la vida del apóstol Pablo, de Mateo o de Timoteo. Es la disposición a servir al Señor. Es el corazón dispuesto a entregarse completamente a Él, lo que agrada a Dios. Son llamados diferentes, distintos, en contextos diversos, pero todos son convocados para ser parte de la obra del Señor. Dios llamó a un cobrador de impuestos, a un asesino y perseguidor de la iglesia, y también llamó a un adolescente que no tenía una identidad clara de quién era él, ni siquiera de su padre sobre su vida, pero Dios lo tomó en cuenta cuando vio que él lo amaba profundamente. Puse aquí, cuando tú dijiste y yo dije, Señor, te seguiré, entregaré mi vida a ti, yo entré a ser parte del reino de los cielos. Y eso significa que tengo que estar dispuesto a servir en la obra del Señor. No presentes excusa, porque ninguna excusa es válida para no ser parte de la obra del Señor. Moisés le dice al Señor, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón y decirle que deje ir al pueblo? La respuesta divina fue, no importa quién eres tú, importa quién es el que te envió. Y el gran yo soy es el que te envía. No se trata de mí, se trata de Dios. Es el Señor en mí. Es Él sobre mi vida. No es mi capacidad, no es mi habilidad, es Dios sobre nuestras vidas. Así que esa excusa de ¿quién soy yo? No es válida. No se trata de quién es usted, se trata de lo que la gracia de Dios hace sobre su vida. Y si Dios me envía, Él va conmigo, Él me acompaña, Él es mi respaldo. Jeremías dijo, yo soy un niño, ¿cómo iré? El Señor le dijo inmediatamente, lo corrigió y le dijo, no digas soy un niño, a todo lo que yo te envíe tú debes ir. La edad no es una excusa. Sea un niño, un adolescente, o sea alguien ya de edad avanzada, no es excusa para servir al Señor. A lo que Dios nos envíe debemos ir y responder a su llamado. Isaías dijo, yo soy un pecador, habito en medio de un pueblo pecador. La respuesta del Señor fue que un ángel tomó un carbón encendido y voló, dice en esta visión que tiene Isaías, y lo tocó en sus labios, dijo, y lo purificó, lo santificó para hacer la obra del Señor, para predicar la palabra de Dios. Si algo falta en tu vida, Dios lo puede transformar y cambiar. Si tú te arrepientes y buscas genuinamente al Señor, siempre hay gracia, siempre hay perdón a favor de tu vida y siempre hay transformación de Dios para que vayas y hagas la obra del Señor. Frente a cada excusa, Dios tiene una provisión. Siempre. Recuerda que de nada sirve ganar todo el mundo si en eso perdemos nuestra alma. Frente a cada necesidad, Dios tiene una provisión. Así que la excusa que tú trates de presentar delante del Señor no va a ser válida. Nunca va a ser válida. La invitación de Jesús no es solo a seguirlo en el inicio de nuestra fe, es seguirlo cada día, tomar nuestra cruz, dejar todo por seguirlo a Él, para que la imagen de Él sea formada en nosotros. Ese fue el texto que leímos al principio de esta predicación. Son los discípulos a los que el Señor les habla
y les entrega esta verdad. No es una multitud que está ahí intentando ver si cree o no cree en este hombre que está predicando. Son los discípulos a los que el Señor les dice: si quieren verdaderamente ser mis discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. Porque ¿de qué aprovecha, les dice, que ustedes ganen todo lo que este mundo ofrece si en eso pierden su alma, su comunión conmigo? De nada sirve todo lo que podamos alcanzar, obtener, ganar, si en eso perdemos lo más valioso que hemos encontrado, que es a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque llegará el día en que Él volverá. Él volverá por su iglesia y pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Daremos cuenta de nuestra vida cristiana. Nuestra salvación está segura en Cristo, sí, pero cómo he vivido y lo que he hecho con lo que Él me entregó, lo tendré que dar cuenta al Señor un día. Por eso el Señor les dice: crean verdaderamente. Está cercano a la muerte, está hablándoles acerca de que va a ser crucificado, martirizado. Es en ese contexto que Él entrega esta palabra, porque muchos al oír lo que iba a suceder, dudaban en su corazón y querían volver atrás. Nunca dude que la mejor decisión que tomó fue seguir a Cristo. Es lo mejor que a mí me pudo pasar, seguir al Señor. Entendí siendo un adolescente que la validez de mi llamado no tiene que ver con lo que a mis ojos naturales, sí, yo veía. No tiene que ver con la espectacular que puede ser ese evento, ese acontecimiento, sino con la decisión profunda que hay en mi corazón de servirlo a Él, de agradarlo a Él. Aprendí siendo un adolescente que son las decisiones que tomamos las que definen cuán profundamente nuestra entrega al Señor. Que el llamado se puede producir de muchas formas: entregándome al servicio de la iglesia, sencillamente ordenando sillas, y en aquello el Señor me puede ver y llenar de su gracia y llenar de su presencia. Que son las decisiones diarias las que afirman la decisión que un día tomé. Y hoy lo veo con los mismos ojos de ese adolescente de 16 años y lo reafirmo a mis 43 años. Las decisiones que usted toma día a día son las que lo conducen más cerca de Cristo o lo van distanciando de Él. Son las decisiones las que definen nuestra vida, no nuestras palabras, no los tiempos acá en la iglesia que podemos llorar y consagrarnos. Es cuando yo salgo de esa puerta y decido verdaderamente si lo que oí el domingo lo pongo en práctica el lunes. Eso es lo que me acerca a que Cristo sea formado en mí o me va a alejar de aquello. Los hombres, sus hechos y sus palabras tienen que estar en concordancia. Aprendí a no compararme con otras personas, a entender que mi entrega continua a Dios es lo que Él le agrada, que es mi rendición diaria a su obra en mi vida, y es mi carácter lo que va a demostrar cuán profundamente Cristo ha impactado mi vida. Son mis hechos, mis acciones, lo que habla de cuánto yo busco agradar a Dios. La pasión por seguirlo a Él se refleja en todo lo que yo hago, y eso incluye la transformación de mi carácter. Así que si usted dice que es un seguidor de Cristo, como dice la palabra, tiene que andar como Cristo anduvo. Eso dice la Escritura. Si yo digo amar a Jesús, tengo que andar como Él andaba. Tengo que pensar de la forma que Él pensaba, entregarme como Él se entregaba. Entonces la pregunta viene ahora: ¿estás dispuesto no solo a decir al principio, sí Señor, te seguiré, sino cada día decir, Señor, te seguiré, Señor, transforma mi vida, Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿de qué forma puedo ser útil a tu obra? Señor, ¿de qué manera puedo entregarme más profundamente a ti? Señor, ¿de qué forma puedo reflejar más a Cristo en mi vida? Porque esto no es solo una oración de entrada. Esto es un continuo seguir a Cristo.
cada día, en cada decisión que yo estoy tomando, y reflejarlo a Él en todo lugar. ¿Estás dispuesto? No lo veo muy convencido. Dele un aplauso al Señor. Y esto no es beneficioso para nosotros. No, esto es beneficioso para su propia alma, para su propia vida. Porque lo que está en juego es su vida, es su alma. Porque eso es lo que dice la palabra. Lo que se puede llegar a perder es mi eternidad con Cristo. Por lo tanto, responder a este llamado es responder a decirle: sí, Señor, yo quiero vivir una eternidad contigo. Y comienza hoy. Comienza aquí, comienza ahora. Comienza hoy mi vida a ser totalmente transformada por ti. Y quiero seguirte. Donde tú vayas, yo iré. Al lugar que tú me lleves, yo estoy dispuesto a ir. Lo que tú me pidas, estoy dispuesto a dejar. Porque nada se compara con seguirte a ti y en estar en ti y estar contigo, Jesús. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Le quiero invitar ahí a que se ponga de pie. Puede levantar sus manos ahí conmigo y decirle al Señor: aquí estoy, Jesús. Acá está mi vida, Señor, acá estoy. Señor, ratifico siempre mi entrega a ti. Acá estoy, Jesús. Tal vez solo hoy o con mi familia, pero acá estoy, Señor. Quizás llegué sin tanta fuerza como otra vez, pero acá estoy, Señor. Llegué a tu casa, vine a tu casa. Vine a buscarte a ti, vine a encontrarme contigo, Señor. Acá estoy dispuesto a seguirte, tal cual estoy hoy. Pero entiendo que hay áreas quizás que tienes que transformar, que cambiar en mí. Pero acá estoy dispuesto para ser cambiado, para ser transformado por ti, por la verdad de tu palabra. Acá estoy dispuesto para seguir caminando contigo. Señor, acá estoy. Quizás necesito que renueves mis fuerzas, que me vuelvas a llenar de tu gracia, de tu presencia. Pero acá llegué a tu casa, acá estoy, Señor. No te quiero dejar, no quiero volver atrás. Quiero seguir avanzando contigo, Señor. Quiero seguir firme, Señor, caminando día a día contigo, tomando mi cruz cada día y siguiéndote a ti, Señor. Tomando mi realidad, Señor, y creyendo que tú sigues conmigo, que tu gracia no me ha dejado, que tu favor está sobre mi vida, Señor. Quiero seguir siendo un discípulo genuino, Señor, sin dobleces, Señor, genuino delante de tu presencia. Acá estoy, Señor, dispuesto para servir, para entregarme. Acá están mis fuerzas, acá están mis manos, Señor, acá está todo lo que yo soy, para ayudar en la obra, para ser parte de la obra del Señor. En lo que se necesite, yo quiero ayudar, yo quiero servir. Y sé que en medio de eso, tú me ves, tú me miras, tú me observas, Señor. Y tu gracia se derrama sobre mí. Oh, tu maravillosa presencia, Espíritu Santo. Trae esa convicción, Señor, al corazón. Que caminamos contigo, que tú estás con nosotros, que somos tus hijos amados, tus discípulos amados, que tu gracia está sobre nosotros, que renueva siempre tu gracia, tu misericordia a favor de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos, Señor. Y ayúdanos a creer profundamente que tu gracia está sobre nuestras vidas, que tú nos llevarás, Señor, a alcanzar todos los sueños que un día pusiste en nuestro corazón. Aquello que un día nos mostraste, Señor, lo alcanzaremos, porque tu gracia trabajará sobre nuestras vidas. Acá estamos, Jesús, para seguirte a todo lugar. No quiero que nada me aleje de ti, que nada me desenfoque de ti, Señor.
quiero seguirte en todo lugar, a todo lugar, Señor. Yo quiero ir. Tu maravillosa gracia, Jesús, sobre mi vida. Tu maravillosa gracia, Señor, sobre mí.